Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo. Hoy voy a hacer un poco de trampas conmigo, con mi podcast, conmigo mismo, porque voy a hablar de experiencias, de que viví en primera persona, pero también es un poco de reflexión. Entonces, por eso hoy está este podcast en este jueves. Y hoy voy a hablar de la Feria del Libro de Madrid. Voy a hablar de este año 2025, lo que he visitado y que ha sido algo menos que otros años, los autores que he conocido y tal, y voy a aprovechar para también hacer un poco de reflexión y de lo que he visto, opinión de cómo está la Feria del Libro actualmente y qué futuro le veo a la Feria del Libro en Madrid, por ejemplo. Y por si acaso, si alguno de vuestras ferias del libro donde seáis, ya sea de España o fuera, daros mi opinión de cómo son vuestras ferias del libro, qué os parece, si es igual o peor, pero bueno. Yo a la Feria del Libro en Madrid, que este año he ido como en dos veces. Una, lo típico, que yo con mi mujer, iba a decir con mi chica, pasemos por el Retiro y estaba al lado la Feria del Libro. Pues ya que aprovechamos y nos dimos un paseo, como digo yo, de oteo, de ver qué hay por ahí, qué casetas, qué autores y qué había. Pero a ver, nosotros fuimos un domingo por la tarde. Mi recomendación es los peores días que se puede ir. Domingo por la tarde, domingo por la mañana, incluso sábado sábado por la mañana, sábado por la tarde. A ver, suelen ir los autores más top, también eso hay que decirlo. Pero es que está insoportable de gente, tal. Ahora os voy a comentar una autora que estaba el domingo por la tarde y no se la podía prácticamente ni ver a lo lejos. Y luego la vimos otro día y pudimos hablar con ella tranquilamente. Entonces, mi opinión y mi consejo es que si vais a la Feria del Libro de Madrid, y hay un autor que firma un día que no sea alguno de esos, elegir, a ver, si no podéis por tema laboral o por otros temas, pero si podéis, ir el día entre semana, ¿vale? Y si ya podéis por tema laboral un día por la mañana, ya sería ideal, pero si lo normal es un día entre semana por la tarde, pues aprovechar porque es cuando está de público y todo mejor. Pues ese primer día fuimos, dimos un noteo de casetas, estuvimos viendo por un lado, por otro, y yo lo único que compré ese día, porque yo sé que si siempre que voy a la feria del libro es muy difícil que no compre algo, también lo digo, o sea, igual que si voy a una retropadla, los amigos de GamePress, de la editorial de libros, también están ahí atentos porque saben que siempre compro algo, o algún cartuchito de juegos, algo, siempre compro. Pues aquí en la feria del libro me pasa igual, entonces, ¿qué compré? Pues justo cuando estábamos saliendo de la feria casi, las últimas casetas, que son casetas de como oficiales, de sitios y tal, pues había una caseta de la casa de Sefardí, de la casa de Israel, y yo compré un par de libros, novelas históricas. Me llamó la atención que yo buscaba algún ensayo sobre el tema de Israel en España, sobre el tema de los judíos, pero que no había nada. Entonces eso me llamó a mí la atención, que no tuvieran ellos nada en ese momento. Pues yo sé que a ver si hay, ¿vale? Porque la historia de los judíos en España es bastante amplia y bueno, algún día os la traeré, o por cápsulas o poco a poco la traeré al podcast. Pues eso, compré ese par de libros, ese par de recomendaciones, lo típico que te acercas a la caseta y te dicen, ¿qué estás buscando? ¿Qué te gusta leer? O tal, claro. Preguntadme a mí qué te gusta leer cuando yo leo todo tipo de libros, o sea, pero todo tipo. Yo he leído cosas que no creerías. Pues bueno, así que nada. También los libros que compré, os puedo decir los títulos, pero no puedo decir una opinión amplia porque no los he leído. Entonces, uno de ellos que leí es La disputa de Barcelona. Y no os digo ni el argumento, ni la opinión y tal, porque ya os digo, no lo he leído. Entonces, yo en este podcast traigo opiniones de los libros y de otros productos, series, películas y videojuegos y demás cuando lo he leído y cuando lo he disfrutado. Esto que hacen hoy en día algunos periodistas, y que por cierto, os recomiendo que escuchéis a Víctor de Diario de Argifonte, que entre muchas cosas que dice en sus podcasts, hace poco dijo una reflexión diciendo en que hay mucha gente y creadora de contenido que hace podcast y otros contenidos de las opiniones que ha dado la gente. O sea, esto pasó en televisión española hace poco, que una periodista, a Javier Cercas, decía que usted en su libro defiende esto, tal, no sé cuánto, su libro está a favor. Y dijo, pero usted ha leído mi libro, porque las ideas que está usted diciendo no tienen mucho que ver con lo que yo cuento en mi libro. Y ella contestó, no, yo he leído los que opinan sobre su libro. O sea, ¿realmente os parece serio que un periodista opine sobre... Claro, es como si yo opino sobre la última película, yo que sé, de los Vengadores y digo, no, es que la crítica dice que la película es esto y esto.
Pues, pero ¿tú has visto la película para informarte y opinar de algo? Claro. Imaginaros, no lo hacen porque son unas profesionales como una copa del pino, pero imaginaos que Lula y Sergio, y ahora está también, creo que se llama Maite también, el equipo de Castillos y Ratones, analizan una película, yo que sé, El Rey León. Y dicen, no, es que las críticas dicen que es así, asá y tal. Pero, ¿tú has visto El Rey León? No, pero es que, lo estamos haciendo en función de las críticas que tal. Es que no tiene sentido ninguno. Es un sinsentido de esta sociedad que como hay que hacer, como lo decía Víctor en su podcast, es que como hay que hacer contenido todo el rato, pues a la gente... A ver, a mí, yo saco tiempo hasta de las piedras, pero la gente en teoría dice que no le da tiempo y lee críticas y lee cosas y lee o cosas de ChatGPT que mata mi camión y a través de un resumen que te ha hecho ChatGPT dices que la película es esto y esto. Pues vale, pues, pues muy bien por ti. Entonces, pues bueno. Luego fuimos otro día a la Feria del Libro de Madrid. Y ese día estuve con Pablo Ortiz García, que ya hablé con él y hablaré de él, de sus libros, de varios que tiene, haré como un capítulo, porque este último que ha presentado es el libro sobre poesía erótica. Sí, no me he equivocado, tranquilo, que no me he ido de podcast. Es un libro sobre poesía... Bueno, él dice poesía erótica, poesía de amarse, como él dice, de follar, lo voy a hacer explícito, y palabras sueltas que juntas provocan, y bueno, con una ilustración. Si te comprabas el libro, te daba este libro, te daba el primer libro que publicó en su día, que es No te van a mentir más, sobre el lenguaje gestual y todo ello, que es un libro que os recomiendo mucho. Tenía caramelos y repartía chuches. Y te daba también con un código QR, un marcapáginas, un código QR con una canción que ha compuesto él la letra. O sea, era brutal todo lo que te daban por un libro de 13,5 €. O sea, madre mía, yo es que no he visto en ninguna caseta eso. Y es espectacular como los autores se lo curran. Luego estuve con un autor que he mencionado alguna vez, que es Alberto Morate. Le conocía en su día a través de Victoria Olaya Magadán, una presentación de su libro Los susurros del jardín, que le hacía el prólogo. Le pude conocer, estar charlando con él, estar ahí tranquilamente, y también aproveché en esa misma caseta para comprar, pues creo que compré 4 o 5 libros de José Luis Labaz. De esos que merecen mucho la pena. Bueno, poeta y también escritor, porque también el hombre escribe novelas. El tío es un auténtico crack. Y ojalá algún día os lo traeré más en profundidad sus libros, y ya si suena la flauta, pues os lo traigo y charlamos con él tranquilamente, que nunca se sabe. Pues eso, en esta caseta varios... Yo suelo ir a casetas chiquititas, en la Feria del Libro de Madrid, lo comento aquí alguna vez, pero esto de ir a la Casa del Libro, a Corte Inglés, a Naz y otras mega librerías, pues a ver, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero la Feria del Libro yo las uso para conocer a autores y editoriales y a librerías. Yo es que ir a hacer media hora para Turo Per Reverte, bueno, media hora, 2 horas de cola. Por ejemplo, este año estaba Toni Acosta, que muchos la conoceréis como actriz. Yo el año pasado le di aquí, desde el Laberinto Minuto RVK, el premio a Mejor Obra de Teatro, la que hizo ella, el Fin. Pues estuvimos el primer día, no pudimos verla porque tenían colas de esto de horas, tal. Que por cierto, lo de las colas a veces hay que tener cuidado porque cortan los accesos. Por ejemplo, para mi mujer que va en silla de ruedas, tiene que dar un bordeo. Entonces, esas cosas habría que verlas. Pues el miércoles que estuvimos en la feria, tranquilamente, y nos cayó una lluvia de granizo, de pelotas de golf prácticamente. Nos cayó, madre mía, la que nos cayó encima. Pues estábamos ahí por la Feria del Libro, que ya habíamos visto a Pablo y a Alberto Morate, y bueno, de repente ya enfilamos la salida, vemos una caseta de la editorial y librería 8,5, especializada en cine, y vemos de repente que está ahí firmando Toni Acosta, un libro que os recomiendo mucho, que es un libro de, bueno, no quiero destripar porque no he empezado a leer, pero ya digo que los libros que he comprado en la Feria del Libro, y todavía de ferias del libro que habré hace un año o dos, no lo he traído porque es que se me acumulan las lecturas. Pues este libro se llama Un caracol en mi armario, que seguro que muchos medios de comunicación lo habéis escuchado porque ha ido a muchas tertulias y a hablar de él. Y bueno, pudimos hablar con Toni Acosta, decirle que habíamos estado en su obra de teatro. Muy maja la chica, la actriz. Y luego aproveché para otro autor en esa misma caseta, que él casi ya se iba,
pero que era Hernán Ruiz, que ha escrito el relato de la Celtiberia, que son relatos escritos por él sobre el mundo de Celtiberia. También os digo lo de antes, que como no lo he leído, ya os daré mi opinión de qué va y tranquilamente. Y bueno, una feria del libro, que esas son los autores que he conocido, casetas, estuve en alguna más, pero no compré. Y, y bueno, ¿qué opino de la Feria del Libro este año y los últimos años? ¿Y cuál es mi opinión y reflexión sobre todo lo que está pasando? Pues para acabar, decir que la Feria del Libro este año ha cerrado 3 días, algunos días enteros y otros por la tarde y demás, por el mal tiempo, previsión del mal tiempo. Esto es una lucha que hay del Ayuntamiento de Madrid, que tiene un protocolo y cuando hay mal tiempo, pues cierra el Parque del Retiro. Como el Parque del Retiro es donde se celebra la Feria del Libro en Madrid, pues tampoco hay Feria del Libro en Madrid. Este año ha habido previsiones de tormenta eléctrica, previsiones de lluvia, previsiones de calor. A ver, yo lo de calor no lo acabo de entender, porque el Parque del Retiro es de esos sitios donde te refugias, hay mucha sombra, hay muchas fuentes, hay mucha agua y demás. Yo esto no lo acabo de entender, pero bueno, que se cierran los parques por viento también, por si a alguien le cae una rama. Sería mejor tener cuidado todos los árboles y tal, pero es mejor... no, que hay viento, cerramos todos los parques para que nadie le caiga un árbol. Ah, pero no sería mejor tener todo súper cuidado. No, que eso es muy caro, ¿sabes? Es que eso o lo hacen por eso y también lo hacen para lavarse las manos, que si cae cualquier rama y tal y hiere a alguien o le mata, porque ha pasado en Madrid en los últimos años han muerto varias personas por caérsele una rama o un árbol encima, pues se lavan las manos. Ya sabemos cómo son los gobiernos, los ayuntamientos, y en vez de mirar por el ciudadano, pues, y por la cultura, hombre, es que esto es de la cultura. Si ya dices de mirar por la cultura, mucho menos. O sea, la cultura a los políticos, a la mayoría, se la trae el pairo. Seamos serios y eso es lo que suele pasar. Entonces, la Feria de Madrid tiene una especie de crisis, porque esto lleva pasando, esto no es cosa de este año. Lleva pasando este año, ha pasado el anterior, ha pasado otros años, y que si por lluvia o tal. Entonces hay varios años que nos hemos perdido la Feria del Libro algún día. A ver, a mí como usuario, como lector, no me importa tanto, porque puedo ir otro día, tal, pero... También me ha pasado que había algunos autores que iban un determinado día, se cancelaba la feria y resulta que ya no lo hacían otro día esa firma de libros de ese autor, porque ese autor ya tenía todas las fechas, ya tiene trabajo aparte de ser escritor, un montón de cosas. Entonces tiene fechas muy cogidas y como te falle esa, pues hasta el año... A mí me pasa con una autora que este año que les pregunté a la editorial porque la habían cancelado y ella no había ido y digo, ¿va a ir algún día de los que quedan de feria? Y me dijeron, no, porque tenemos todas las fechas cogidas ya de tal y lo sentimos mucho, pero no se puede. El año que viene ya si eso, que me sonó a... Bueno, el año que viene creo que no, pero me sonó ya si eso vendrá la autora. Pues es bastante curioso, o sea, como... y claro, otra cosa que quiero analizar es que los autores también tienen como he dicho antes, unas firmas y tal, pero es que las editoriales y las librerías no sabéis el esfuerzo que tienen que hacer de todo tipo, logístico y económico sobre todo, para poder ir a la Feria del Libro en Madrid, que te piden una pasta gansa. ¿Y creéis que cuando estos días que cierran la organización de la Feria del Libro de Madrid les devuelven algo a esos días correspondientes? No, ¿qué te van a devolver? Aquí en España no pasa eso, que devolver dinero no, enseguida cobramos, pero para devolver, vamos, lo que cuesta. Pues no. Se lavan las manos, dicen que es de cosa del Ayuntamiento de Madrid, que ahí, es cosa del Ayuntamiento de Madrid, pero la Feria del Libro de Madrid, la organización, podría ponerse seria y decir que si no, la hacen en otro recinto, incluso que la hacen en otro municipio, tal, porque claro, la feria, se dice la Feria del Libro de Madrid, pero es casi la Feria del Libro central, es donde van prácticamente todas las editoriales. Luego yo he estado en Feria del Libro de Valencia, Zaragoza, de otros sitios y también son bastante importantes, pero es que la principal es la de Madrid. Entonces, a ver, soluciones que yo he pensado. Por ejemplo, llevarse la Feria del Libro a IFEMA, pero que es donde hay mucho sitio para todos los pabellones y todas las casetas que hay. Pero claro, el problema es que... Claro, lo bueno que tiene IFEMA está muy lejos y claro, lo bueno que tiene el Retiro es que tú paseas tranquilamente y te encuentras la Feria del Libro en Madrid. Para ir a la IFEMA tienes que ir a posta a la Feria del Libro. Entonces,
Es que la situación que tiene central la Feria del Libro de Madrid en el Retiro es la idónea. ¿Qué pasa? Que claro, cuando la cierran y todo, pues ese es el problema. Entonces, ¿yo qué soluciones vería? Llegar a un acuerdo entre la Feria del Libro de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y cuando haya este protocolo, se cierra el Parque del Retiro de Madrid menos la zona del Ferio del Libro en Madrid. Y diréis, bueno, es que la gente puede escaparse al parque o tal. Bueno, se ponen un acceso de entrada, otro de salida, las zonas vigiladas con seguridad y policías municipales para que no se para que nadie se cuele, se pone un dispositivo y ya está, no es tan complicado, ¿eh? No estoy diciendo ninguna locura, pero parece que es más fácil coger, cerrarlo, no hacer este dispositivo y estas medidas que estoy haciendo yo. Y parece que es más complicado. Que hace mucho calor, se ponen puntos con agua, puntos dando botellas de agua, con fuentes, se ponen más puntos de sombras y las soluciones están ahí. Sí, como digo yo, la cosa es querer encontrarlas en la vida. Sí hay muchos problemas, pero la cosa es encontrarle soluciones. Entonces yo creo que están sufriendo mucho estos autores editoriales y tal, y creo que se tienen que poner serios. Y creo que no lo van a hacer porque tienen tanto el Ayuntamiento de Madrid como también, por otro lado, la Organización Ferial de Madrid, siempre tienen el mango de la sartén, como se diría. Pero creo que tendrían que poner serio y decir, mira, o se mejora estas condiciones o no voy a la Feria del Libro de Madrid. Pero claro, ¿cómo no vas a ir a la Feria del Libro de Madrid siendo un autor, una editorial, una librería? Es que claro, entonces o se ponen de acuerdo un montón de autores, editoriales y librerías, o esto no se tira para adelante, esta protesta, porque ya me estoy viendo venir. ¿Qué pasaría? Que muchas no irían, pero se lo ofrecerían a otras que verían esa oportunidad y irían. Entonces es bastante complicado, pero creo que hay que repensar la Feria del Libro de Madrid, hay que pensar qué se hace y bueno, porque es muy importante, es parte de nuestra seña, es parte de nuestra cultura y la literatura, los libros, la cultura en general es algo muy importante y hay que cuidarlo. Y creo que en los últimos años no se está haciendo ni por unos ni por otros. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.